8 de la mañana, 52 minutos. Abrimos la primera entrevista de esta jornada porque finalizaron las audiencias de pruebas anticipadas en la causa que investigan al senador desaforado Gustavo Penades y al profesor de historia Sebastián Mauvecín por delitos de explotación sexual a menores de edad. Para hacer una puesta a punto de este caso recibimos al doctor Juan Raúl Williman, defensor de las víctimas por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. Bienvenido, doctor. Buen día, muchas gracias, buen día. Bueno, toda la semana pasada transitamos, ¿no?, mediáticamente por estas declaraciones anticipadas. ¿De cuántas personas fueron en total? En definitiva declararon 8 personas en calidad de víctima, con el estatuto de la víctima, con la declaración anticipada, o sea, no compartiendo la sala con los imputados, pudiendo discutir el pliego de forma previa y con todos los cuidados propios del estatuto de la víctima, y una persona declaró como testigo de identidad reservada. O sea que en realidad fueron 9 declaraciones de las 10 previstas. Pues en realidad teníamos previstas 10 declaraciones, 9 personas en calidad de víctima y una persona como testigo de identidad reservada. Hay una declaración del primer día de las declaraciones que no se pudo realizar. Porque la persona se arrepintió. La persona no pudo ese día y no se ha vuelto a coordinar. Por supuesto que en el caso del consultorio, y no tengo duda que la Fiscalía igual, siempre se va a respetar la voluntad de la víctima. Es decir, si la víctima está dispuesta a pasar por el sistema de administración de justicia y a declarar, perfecto, se recoordinará día y hora. ¿Ustedes están trabajando con esta persona? Sí, es una de las... El consultorio patrocina 6 de las 9 víctimas que están en esa carpeta investigativa con esa condición, pero el consultorio tiene esta posición histórica. La decisión de participar del proceso penal es una decisión voluntaria. La víctima es un tercero coadyuvante simple de la Fiscalía y si la víctima no tiene voluntad de participar, no va a participar del proceso. Por el contrario, si dentro de su proceso la víctima entiende que sí quiere declarar, que es su voluntad de tener su día ante la justicia, de contar lo que le pasó, bueno, va a tener todo el apoyo y se recoordinará el día. Por ahora quedamos en 8 declaraciones de personas con la condición de víctima y una con la condición de testigo. ¿Ustedes han podido hablar con esta persona? Sí, claro. Estamos en contacto con la persona. ¿Y qué les ha señalado? ¿Temor? ¿Las amenazas que sufrió Romina Celeste lo hicieron, o a esta persona le hicieron arrepentirse de la declaración? ¿Qué ha manifestado? Es muy difícil pasar por ahí. No es tan sencillo como parece, sobre todo cuando hablamos de adolescentes. Hay distintas víctimas de distintas edades, pero los que son todavía menores de edad tienen una sensación bastante especial, o sea, hubo que hablar con ellos muchas veces. ¿Y esta persona es menor de edad todavía? Sí, y con todo criterio puede tener la necesidad de pasar por el sistema de administración de justicia, de declarar, de prestar su testimonio, y con todo criterio también puede sentir que no tiene ganas de hacerlo, y repito, esto es voluntario. ¿Recibió amenazas esa persona? No tengo duda que la mediatización del tema, lo que le haya pasado a Romina los días previos, lo que haya pasado en la carpeta investigativa anteriormente que dio lugar a la reserva de la identidad, seguramente todo eso impacta de alguna manera y hace que una víctima tenga una u otra posición. No obstante, él puntualmente no recibió nada, independientemente de eso, su posición por ahora es no declarar. Vuelvo a repetir, si la persona le dice al consultorio que quiere declarar, bueno, se reprograma, se vuelve a fijar fecha y se le tomará declaración porque es su derecho. No solo es la declaración de la víctima como un medio de prueba eficaz para probar la existencia de un delito y la participación del imputado. También es el derecho de la persona de tener su día ante el tribunal, de reclamar justicia y declarar ante un juez. Entonces, visto como un derecho, que es además lo que es, no solo un medio de prueba, también es el ejercicio de un derecho, bueno, ese derecho lo va a decidir esa persona o no, y esa voluntad va a ser absolutamente respetada. En la última vez que habló con la prensa Penades, la semana pasada, a la salida del juzgado, decía, bueno, arrancaron siendo 11, ahora ya son menos, haciendo hincapié en la falsedad de lo que se le acusa, ¿no? ¿Se están cayendo los testimonios? No, yo creo que obedece a esto que hablamos, a cuestiones muy naturales, ¿no? Yo te diría que al revés, que el número de declaraciones anticipadas ante el juez de garantía es alto, porque te das cuenta que habían previstas 10 declaraciones, se realizaron 9. En realidad, originalmente uno nunca sabe qué va a pasar, por eso creo que la decisión de la fiscal, de Alicia Guione y su equipo de trabajo, es acertada. Se dan cuenta que no formalizó la investigación. Primero decidió algo muy importante, que es
tomar las declaraciones anticipadas de la mayor cantidad de víctimas. Ustedes recuerden que las declaraciones ya se tomaron originalmente en sede administrativa. Siempre que hay una prueba judicial, hay declaraciones previas en sede administrativa. Pero uno no sabe si esas declaraciones previas en sede administrativa, que marcan un relato, que cuentan con lo que le pasó, después se van a efectivamente... van a pasar a ser una prueba judicial y efectivamente se van a corroborar. Eso es lo que uno originalmente piensa. Por eso, incluso a mí me llama la atención cuando dicen que en el nuevo sistema los relatos parecen armados. Parece que se olvidaran que estas personas ya declararon. Cuando van a declarar ante el juez, sea en juicio oral o sea como prueba anticipada, ya se les tomó declaración en sede administrativa, ya todos accedimos a la información, ya sabemos lo que declaró y de hecho ya sabemos sobre qué va a declarar. No hay sorpresas en el sistema acusatorio. En el sistema acusatorio las pruebas están en la carpeta fiscal, la que usa la fiscalía, las pruebas que usa la defensa del imputado están en la carpeta de la defensa del imputado y las que usa las va a tener que develar. La información siempre está. Ahora, lo que nosotros no podemos saber, o no podíamos saber en principio, es cuántas de esas personas que originalmente se acercaron para denunciar, declararon en fiscalía, luego lo harían ante un juez, ya no como una evidencia que recolectó la fiscalía en sede administrativa, sino como una prueba judicial. En este caso anticipada porque es el estatuto de la víctima, pero eso se va a trasladar a juicio. Y es habitual que a veces declaraciones que sean en sede administrativa no necesariamente se corroboren en sede judicial. No es lo que pasó. Acá lo que declararon en fiscalía luego fue corroborado ante el juez de garantía y yo creo que en términos muy similares o incluso en algunas declaraciones creo que hubo más información, un poco más de información. Y en otras declaraciones, la misma básicamente, capaz que algunas menos, porque eso es condición del ser humano, ¿no? La lógica del testimonio no es exacta. De hecho, el sistema actual prevé institutos donde uno puede refrescarle la memoria a la víctima o al testigo de lo que declaró administrativamente, o marcarle una contradicción si uno estuviera del otro lado. O sea, son todos mecanismos propios de que sabemos lo que declaró en sede administrativa y ahora lo vamos a hacer en sede judicial. Si me decís que pasamos raya y en definitiva declararon 9 personas de las 10 previstas, me parece que el número es altísimo. Ahora, Willyman, Romina Papazo era la única que lo hacía sin reserva, sin postdistorsionada. No, había otro más. ¿Había otro más? Sí. Bueno, pero tal vez la única que ha tenido contacto con los medios de comunicación. Eso es verdad. Y que conocemos parte de lo que se ha señalado, lo que le ha tocado vivir y demás. Sí, porque hay 2 víctimas que contaron públicamente lo que les pasó, pero obviamente ese es el perfil de esas víctimas. Hay otras víctimas que no les interesa absolutamente para nada que salga a la luz lo que les pasó. La consulta iba porque, por lo menos en las declaraciones con los medios, Romina expresó que estaba, bueno, conmovida, había sido una situación removedora de lo que pasó hace 17 años. ¿Qué ha pasado con el resto de las víctimas que también atravesaron por situaciones, imagino, por lo que se ha dado a conocer, relatos dolorosos, cuestiones que con el tiempo se perciben desde otro lugar? Sin duda. ¿Qué se ha señalado a la defensa? Lo mismo, exactamente lo mismo. Fue muy removedor para todos. De hecho, supongo que la persona que no vino a declarar sintió tanto esa condición que decidió no hacerlo, porque hay que elegir pasar por ahí, así que imagínate. Y obviamente que depende de la personalidad de cada uno, las herramientas con las que cuente y el apoyo que tenga, cómo salió de esa instancia. Pero fue una instancia dura para la mayoría de las víctimas. La unidad de víctimas, las la Fiscalía acompañó. ¿Está trabajando con ellas? Sí, las acompañó permanentemente. Las acompañó de forma previa, las acompañó el día de la declaración y por supuesto que sigue atento al pasaje, ¿no?, de estas víctimas por el sistema de administración de justicia. Por suerte podemos decir, por eso yo decía que para mí fue una buena estrategia la fiscal. Me parece una estrategia centrada en cuidar a las víctimas, tomar primero declaración anticipada para después con tranquilidad analizar el resto de las evidencias, si va a pedir una formalización, qué delitos imputa, pero creo que lo primero... ¿Qué puede ser? O sea, ¿cuáles son los panoramas que se abren a partir de este momento? Sí. Y para empezar me gustaría preguntarle si es tan sólido el testimonio de las víctimas y la acusación, ¿por qué todavía no se formalizó la investigación, no se imputó a Penades ni Está buena la pregunta porque me parece que estamos acostumbrados a lo contrario, que primero se formaliza la investigación. ¿Por qué? Eso tiene una explicación, porque para formalizar no se requiere, no es muy exigente la formalización, no se requiere grandes elementos. Lo que dice el sistema, lo que dice el código es elementos objetivos suficientes de la comisión de un delito y la participación del imputado. Es muy poco. En realidad, la formalización se logra fácilmente en este nuevo sistema
De hecho, es un punto criticado porque junto con la formalización pueden ir medidas cautelares que son bastante rigurosas. Para las medidas cautelares, el estándar exigido por la justicia para adoptarlas se eleva un poco. Pero tampoco es una cosa disparatada. Entonces, yo creo que la fiscal podía pasar primero por la formalización, pero me parece que eligió proteger a las víctimas, eligió pasar por esta etapa primero, ¿no? Sacar el foco de ella, porque pasar por ella es importante, contar con toda esta prueba que dejó de ser evidencia, porque originalmente era evidencia que estaba en la carpeta, que eran declaraciones administrativas, para pasar a ser prueba judicial, y ahora sí, sin la soga al cuello en materia de tiempos, porque al no formalizar no le está corriendo ningún plazo, decidirá con tranquilidad qué es lo que tiene en la carpeta, qué es lo que surge de las declaraciones y tomará las decisiones que correspondan. Entonces, si va a ser la hipótesis de que solicite una formalización, lo hace ya con la tranquilidad de espíritu de que las víctimas ya fueron atendidas, ya se les tomó declaración, la prueba anticipada se diligenció y creo que está en muchas mejores condiciones de trabajar que si hubiera empezado por la formalización y tuviera que estar corriendo atrás las declaraciones. Además, creo que lo decían ustedes, ella tenía 10 en la carpeta y nosotros teníamos 6 víctimas patrocinando y resulta que en definitiva declararon 9 personas y nosotros hoy patrocinamos 5 víctimas porque esa persona, si no va a participar por proceso penal, no va a ser patrocinada. Ahora, Williman, era importante saber en definitiva quiénes decidían pasar por el sistema. A muchos nos sorprendió tal vez el tema de la incautación del celular, ¿por qué se dejó pasar tanto tiempo al momento que se termina definiendo eso? Bien, es una buena pregunta. Es una medida investigativa más que requiere poder de imperio porque no lo puede hacer la Fiscalía sin pedirle al juez, así como una interceptación telefónica, así como una averiguación para levantar el secreto bancario. Hay medidas de investigación que la Fiscalía puede llevar adelante sin recurrir al juez de garantía y hay medidas de investigación bastante más invasivas que requieren obviamente del poder de imperio del juez y de que un juez de garantía lo controle y lo disponga. Las decisiones estratégicas de la Fiscalía pueden dar muchas explicaciones que nosotros no sabemos. Tal vez había otra medida también importante produciéndose, para decirlo de alguna manera, que requería que tuvieran el celular. Y cuando la Fiscalía entendió que esa medida ya era suficiente, pasó a otra, que es la incautación, para ver qué información puede extraer de ahí. En realidad uno cuando lo ve de afuera puede, con toda lógica, puede decir, puede ser tarde, porque ahora, claro. Pero seguramente, y son cosas que están reservadas, la Fiscalía tiene explicaciones de por qué ahora y no antes. Y tiene que ver con su estrategia de investigación y con los elementos que está recabando, que además completa, porque muchas veces se dice, bueno, la declaración de las víctimas solo no alcanza. Bueno, en este caso son muchas, pero aún así la declaración de la víctima muchas veces necesariamente se reviste de otros medios probatorios, en este caso por ahora de otras evidencias, pero si mañana pasara un juicio oral necesita la declaración anticipada más otros medios de prueba para llegar al grado de eficacia probatoria necesaria para obtener una condena. Entonces yo creo que la Fiscalía, trabajando en ese sentido, va estratégicamente adoptando las medidas que entiende van a ser más eficaces. Por eso puede no aparecer lógico hoy, pero claro, hay que estar adentro de la investigación para conocer la lógica de esa decisión. De todas maneras, a eso se agrega también la prohibición de salir del país también para el senador y también para el profesor. Claro, porque eso es un análisis de los riesgos procesales que pueden darse frente a personas que se encuentran imputadas. Lo cierto es que en realidad, sin formalizar la investigación, tampoco son muchas las medidas cautelares que se pueden tomar, ¿no? Son muy poquitas, son 4 literales del artículo 221. Uno de ellos relativos a los documentos de viaje, otros a la prohibición de salir del país, al cierre de fronteras, etc. Entonces, sin formalizar la investigación, se pueden tomar muy pocas medidas cautelares. Lo que hizo la Fiscalía, me parece adecuadamente, decir, bueno, no tengo la investigación formalizada, pero aún así, al estado que se encuentra en investigación y lo avanzado que está, por lo menos tomo las medidas cautelares básicas de retiro de documentos de viaje, cierre de fronteras, etc. La pregunta es, si mañana habrá otras medidas cautelares. Bueno, es una decisión de la Fiscalía que nosotros coadyuvaremos si todos entendemos que hay riesgos procesales marcados que justifican otras medidas cautelares. A la fecha no podemos hablar de eso porque son personas que se presentan permanentemente con su defensa a todas las audiencias, que cuando fueron citados a Fiscalía fueron. Creo que en principio la Fiscalía, con toda lógica, gradúa la intensidad de la medida que solicita y pidió medidas de muy baja intensidad.
Ojo, ya había otra medida, porque la reserva de la identidad tan discutida es, en definitiva, una medida de protección de las víctimas. O sea que la Fiscalía fue tomando sus medidas. Y bueno, y esta defensa también peleó mucho por la reserva de la identidad para asegurarle a las víctimas que patrocinamos y que pedían esa reserva, que esa reserva se iba a mantener. Por supuesto que le explicamos que no dependía de nosotros. Que dependía de la jueza de garantía y en última instancia dependió de un tribunal de apelaciones. Pero bueno, en principio confirmó la reserva y esa protección también se dio. Willyman, ¿son optimistas respecto a bueno, todo lo que se ha presentado, el manejo que ha tenido a nivel de la Fiscalía, con jueces que han decidido darle el visto bueno a pedidos que ha hecho la fiscal? Son delitos también que no solo ocurrieron ahora, sino que tienen muchos años. ¿Qué panorama hay para ustedes como defensa de estas personas que denuncian? Yo creo que la investigación viene muy bien. Nosotros hemos... justamente son delitos difíciles de comprobar, ¿no? Sí, muchas más veces. por el paso Porque, del tiempo, ¿no? Claro, porque un abuso sexual tal vez si se denuncia Siempre a es través difícil. de una pericia, de Sí. cuestiones científicas se pueden llegar a determinar. Cuesta mucho, muchas veces con el difícil. sistema que tenemos, pero Es difícil. este en particular. Sí, en realidad nosotros desde el minuto uno venimos reconociendo la celeridad y la responsabilidad con la que trabaja Fiscalía. En principio nosotros creemos desde el consultorio que la investigación que está llevando adelante es una investigación exitosa porque ha obtenido buenos resultados, ¿no? Básicamente ha obtenido evidencias que primero le permitieron justificar, pero muy sobradamente, una solicitud de desafuero que creo que al final la prensa terminó accediendo a la solicitud de la fiscal Lione y su equipo de trabajo, que era una muy fundada solicitud. Bueno, muy Penades fundada lo calificó solicitud. de efectista, ¿no? De que como que se quería causar como un impacto con eso. Yo creo que lo que hizo es correcto. Hizo citas de declaraciones en sede administrativa muy contundentes, hizo citas de otras evidencias con las que contaba, como para mostrarle a los legisladores que había elementos objetivos suficientes como para determinar que el cuerpo legislativo decidiera el desafuero y que se formara causa. Entonces me parece que desde ese minuto ya venía trabajando muy eficazmente. Después de lograr que de las 10 declaraciones previstas, efectivamente 9 se concretaran, 8 víctimas y un testigo, me parece que también es para la Fiscalía un resultado muy exitoso. Y eso también dependió no solo del equipo fiscal, sino de todo el trabajo de la unidad de víctimas, porque hay que sostener ¿no? a las víctimas en esa situación. Y que solo se haya prescindido de una declaración, me parece que habla de el éxito de la Fiscalía en cuanto a la contención, acompañamiento de las víctimas. O sea, siempre hay dos lecturas, pero yo hago la lectura que me parece más razonable, que tiene que ver con la capacidad de la Fiscalía de sostener a las víctimas, en este caso también del consultorio de acompañarlas y de que efectivamente pudieran declarar. Entonces, yo veo una Fiscalía que sigue avanzando, que sigue incluso desarrollando diligencias de investigación, como las de las últimas horas, que tienen que ver con la incautación de los celulares, como otras tantas que están en la carpeta fiscal y que, si se pide una formalización, se tomará conocimiento de las mismas. ¿Ustedes esperan que eso ocurra? ¿Se han trazado un plazo, digamos, en la estrategia de trabajo de la defensa? Eso depende de Fiscalía, no de nosotros, porque como yo comentaba, la víctima es un tercero coadyuvante simple y nosotros coadyuvamos con Fiscalía. O sea que la decisión del paso siguiente depende de Fiscalía. La decisión que tomó Fiscalía cuando terminó la audiencia fue la que ustedes nombraban, la incautación de los celulares y la adopción de medidas cautelares. Bueno, obviamente que la Fiscalía va a seguir en este trabajo y supongo que dará un paso más. Entonces nosotros obviamente que vamos a coadyuvar con Fiscalía en los pasos que dé. Si el paso siguiente es la formalización de la investigación, que repito, tiene en principio un estándar muy bajo, lo que no significa que la Fiscalía no trabaje con muchísima rigurosidad y si va a pedir una formalización, lo haga sosteniendo la plataforma fáctica que determine la existencia de hechos de prensa delictiva, la participación clara de los imputados y todas las evidencias, y yo diría ahora medios de prueba, porque hay prueba anticipada y diligenciada, que sostienen las imputaciones que vaya a hacer. ¿No tiene plazo la Fiscalía entonces? Hoy no tiene plazo, pero lo va a tener, y por eso me parece una estrategia buena de Fiscalía, lo va a tener el día que formalice. Porque las investigaciones que no están formalizadas por decisión legislativa no tienen plazo, lo cual es bastante discutido desde el punto de vista de las garantías. Lo dejo salvado porque me parece una salvedad importante. Pero bueno, es el sistema así y creo que... Eso para los Eso para denunciados, eso digamos. claro,
esto, ¿no? Llevar la investigación adelante. Claro, pero Ahora, prolongan el tiempo la situación claro, de, por ejemplo, Gustavo Penadesi y claro, Moguecín. exacto. Por eso también la formalización de la investigación genera garantías porque seguro ya te pone un plazo. Un año, eventualmente si piden prórroga, hasta 2. Bueno, pasó en la Operación Océano, quiero decir. Llega un momento que si la Fiscalía formaliza, no va a poder seguir investigando. Pero para que haya plazo tiene que formalizar la investigación. Formalizar la investigación, ahí sí le aparece un plazo. Un año, eventualmente 2. Después no puede haber, después de ese año o 2, no puede haber ninguna diligencia de investigación. La Fiscalía debe dejar de investigar y debe tomar ahí una decisión, que en realidad en este tipo de casos no tiene mayores salidas. O se va a un juicio oral y público, o negocia un proceso abreviado porque el delito lo permite eventualmente, o si entiende que no consiguió los elementos probatorios para poder acusar, pedirá un sobreseimiento. Esos son los caminos. Acá no hay acuerdo reparatorio patrimonial, no está habilitado en este tipo de delitos y no aplicaba, pero también en definitiva fue derogada claramente en ese sentido. Pero bueno, es una posibilidad. El proceso abreviado, pero tiene algunos requisitos claves, que el primero es que los imputados acepten su responsabilidad. Entonces, algo que no aparece en este panorama, ¿no? Claramente no, y estamos a no ser muy... que aparezcan nuevas pruebas que inculpen... Yo diría que en delitos de esta naturaleza no estamos muy acostumbrados a abreviados. De hecho, en la Operación Océano hubo 9 abreviados de 30 y hay 11 que decidieron ir a juicio. O sea, no es una gran... A ver, sí son... Igual no admite reparación económica, entonces, si va No, porque está no admite acuerdo reparatorio patrimonial, que es una posibilidad para determinados delitos, sobre todo culposos o de contenido patrimonial, donde hacen un acuerdo reparatorio patrimonial para justamente extinguir el delito y buscar una salida que no sea exclusivamente la pena. Pero este tipo de delitos no admite esa posibilidad porque no admite la reparación. No es que no admite la reparación de hecho es un derecho humano fundamental para las víctimas, pero en este caso está especialmente previsto en un artículo que es el 80, el ISO 1580, que es una indemnización especial, más allá de la que pueda reclamar. Lo que no se admite es un acuerdo, porque si no, estaríamos en situaciones realmente muy complejas, donde alguien perpetraría un abuso horrible, vendría a decir, te reparo y evito la condena. Y la tercera vía entonces sería ir a un juicio. Claro, es difícil el proceso abreviado, pero lo cierto es que es una vía y está ahí, pero requiere de algo que es clave, que es la aceptación de la responsabilidad por parte de los imputados. Si eso no sucede, a más de la conformación de la Fiscalía, de llegar a un acuerdo. Si la Fiscalía no está de acuerdo, tampoco va a pasar. Entonces, la tercera vía que queda en este tipo de situaciones es la más garantista de todas, en realidad, que es el juicio oral y público, donde ahí se dan todas las garantías para todas las partes. Con la particularidad que acá hay ya 9 declaraciones anticipadas que serían trasladadas íntegramente, ¿no? Y pasarían a formar parte de las pruebas del juicio oral y público. Con esta particularidad, el juez de juicio no fue el que lo escuchó directamente, sino que va a escuchar la reproducción de esa prueba, porque esto fue realizado ante el juez de garantía. Doctor, ya tenemos que cerrar, pero le quería preguntar a propósito entonces, ¿qué tiempos estiman ustedes que ocurra? Y también un nuevo elemento que apareció, que habrá que ver el origen, la amenaza a Romina Celeste Papazo, ¿no? Que recibió antes de ir a declarar la semana pasada. Sí, todas esas... No es la única, pero toda vez que pasó una amenaza, lo que sea, lo que se hizo fue hacer la denuncia correspondiente para que tenga el trámite correspondiente. Una amenaza recibió delitos informáticos, se envía la información y bueno, y ellos investigarán. No tenemos mayores diligencias para realizar frente a una amenaza que denunciarlo y que se investigue. Respecto de los plazos, depende claramente de Fiscalía, que entiendo está trabajando arduamente para cumplir con las etapas que siguen. ¿Han encontrado alguna dificultad por tratarse de un senador? Bueno, esa pregunta habría que hacérsela a la fiscal cuando termine el caso, básicamente. Como defensores de... Nosotros como defensa trabajamos prácticamente igual. Seguramente tuvimos algunos inconvenientes pero no para el trabajo, ¿no? Sino para explicar nuestro trabajo, ¿no? O sea, por qué defendemos la reserva de la identidad, por qué entendemos que la ponderación de derechos es importante. O sea, pero no es que hayamos tenido problemas al trabajar. Me parece que a veces tenemos dificultades para explicar el sistema y que la gente logre entender cómo funciona, porque los derechos de las víctimas no pueden quedar en un código o en una ley, sino es algo que se ejercen y el proceso penal nuevo la puso en un lugar donde
a veces nos cuesta un poco hacer valer el lugar que hoy el legislador le dio, pero bueno, en los hechos, con trabajo, se va logrando. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Por favor. Gracias. Un placer. Traemos por aquí la entrevista con Juan Raúl Williman. Ya son las 9 de la mañana, 17 minutos. Tomamos contacto nuevamente con Vero desde el móvil. Adelante.